Soy Leticia Ruiz, jefe del Departamento de Pintura Española del Renacimiento y Primer Naturalismo. Primer Naturalismo, que es precisamente donde se encuadra esta obra, El descendimiento de Cristo, de la que voy a hablar hoy. ¿Quién es Bartolomé Carduccio? Sabemos que nace en torno a 1560 en Florencia, que se liga muy pronto a un gran artista florentino como es Bartolomeo Ammanati, escultor, pintor y sobre todo arquitecto, con el que se va a formar en esa idea muy del Renacimiento de artista global, donde hay un peso específico del dibujo y el conocimiento general de todas las artes. Luego, después de Ammanati, se va a vincular con una personalidad muy importante también para el arte español, como es Federico Zúcaro, con el que va a trabajar sobre todo haciendo una pintura decorativa, frescos, y por ejemplo va a colaborar con él en la cúpula de Santa María dei Fiori en Florencia. Y ya en el año 85 Federico Zúcaro es convocado por Felipe II y trae varios artistas con él, y entre ellos va a llegar este que le había sido su ayudante, que cuenta aproximadamente 25 años, y Bartolomé llega para pintar a la Basílica del Escorial. Sabemos que del grupo de artistas que llegan con Federico Zúcaro, a los pocos meses empiezan a haber una falta de sintonía que hace que casi todos regresen a Italia, incluido el propio Federico Zúcaro, y el que se queda y complace enormemente al rey va a ser precisamente Bartolomé Carduccio. Una de las cosas importantes de ese grupo de italianos que llega al Escorial es que van a traer consigo, estos maestros principalmente toscanos, unas prácticas del arte que van a cambiar en muchos sentidos el devenir de la pintura española de todo el siglo XVII. Por ejemplo, la importancia del dibujo y de la composición a la hora de elaborar sus composiciones, ¿no? Con una pintura como esta nos vamos a encontrar además con un cambio importante, como digo, en el devenir de lo que va a ser luego la pintura barroca española. Por supuesto, lo que llamamos el primer naturalismo, que es un concepto precisamente que deriva de los pintores italianos que están trabajando en el Escorial en los últimos años, en el último cuarto del siglo XVI, y que están pensando en la pintura religiosa con unos conceptos que van a ser claridad compositiva, monumentalidad en las figuras, un sentido de la iluminación que en cierta medida a veces se acerca a la pintura que va a ser luego la pintura de Caravaggio, o sea, unos claroscuros, pero ciertamente con una suavidad en la exposición de esta iluminación que es un poco distinta. Y luego lo que vemos aquí en este descendimiento, un sentido del color y de la iluminación bastante nuevo. Es lo que llamaba Balducini el dolce far toscano, ¿no? Que es pues un sentido del color y de la pincelada mucho más jugosa, mucho más fluida que lo que era la pintura toscana previa al mundo de Carduccio, ¿no? Entonces estamos viendo un sentido del dibujo muy toscano, un sentido de la composición y la monumentalidad que ciertamente es muy propia de esa escuela, pero al mismo tiempo estamos viendo un sentido de la pintura que aúna esa visión de lo que llamaban los tratadistas de la España del XVII, las manchas, ¿no? Es decir, o los borrones. No llega a los borrones que lo que puede ser la pintura de Velázquez o la pintura del propio Greco, pero es verdad que hay una sensación del color realmente muy novedosa. Y vemos además cómo lo hay también a través de una composición con unas líneas que ciertamente casi están anunciando lo que es el pleno barroco, ¿no? Están unas diagonales, un juego de miradas, hay una comunicación entre ellos que se continúa también en una gestualidad, en una forma de abordar las manos, la disposición de las manos, que abre al mismo tiempo, no solamente le da contenido dramático a esta escena, sino que además abre enormemente la composición. El cuadro está firmado reflejando dos aspectos muy importantes, no es una firma cualquiera.
Bartolomé Carducci, Florentino Inventor, y luego la fecha. Esto es muy importante porque esa condición de Florentino que le valió tanto en la escala artística de la España del momento está perfectamente reflejado, y también la condición de Inventor, es decir, es una composición suya. Hay que pensar que en estas fechas el mundo de la composición se vivía sobre todo a través de estampas, grabados, que eran los que nutrían en muchos casos las ideas básicas de creación artística. Esta es una obra, como digo, muy bella por su composición, pero también por esa calidad, esa entonación perfectamente equilibrada y ese gusto por esa pintura, que es cierto que está muy cercana al mundo toscano, pero que ya, sin duda por influencia de todo lo que vio y aprendió en el Escorial, lleva la pintura española hacia el mundo, hacia el barroco pleno. Muchas gracias.